No solo los fascistas y neonazis españoles apoyan a los grupos terroristas palestinos, también los comunistas españoles. En estos casos, los fascistas, neonazis y comunistas españoles podrían ir juntos a las manifestaciones antisemitas. El nuevo Partido Comunista Podemos tuvo un programa de televisión de debates políticos en la televisión iraní en español, Hispan TV. Además, se acusó al nuevo Partido Comunista, al parecer falsamente, de haber recibido financiación de Irán, o también de Venezuela, lo que en España sería ilegal. Aunque ahora mismo los comunistas de Podemos forman parte de la coalición del gobierno de izquierdas, se hizo evidente la fuerte oposición que hubo en España para que los comunistas entrasen en un gobierno de España, incluso por parte del Partido Socialista. Por ejemplo, durante las negociaciones para formar gobierno, Podemos pretendió controlar el servicio secreto español, si bien en esta pintoresca oposición contra Podemos pudieron pesar más cuestiones internas como el separatismo en Cataluña, o puede que también en pro de mantener el particular sistema económico español, clasista y corrupto. Tampoco hay que olvidar que precisamente son los partidos comunistas los que en España ponen más empeño, o los únicos, en recordar y denunciar los crímenes cometidos por los fascistas y nazis, pasados y presentes. Al final se repitieron las elecciones y la coalición fue posible cuando los grandes partidos de la izquierda centralista perdieron muchos votos o en unas condiciones políticas mucho más desfavorables. Por otra parte, también el nuevo partido fascista Vox fue señalado por haber recibido financiación de la oposición iraní en el exilio, una importante organización con tintes fascistas o sectarios. Aunque la oposición iraní en el exilio e Israel tienen intereses comunes, o aunque el nuevo partido fascista Vox ha copiado el discurso pro-israelí del resto de partidos ultraderechistas europeos, sin embargo, es conocido que muchos votantes y políticos de Vox pertenecieron a los anteriores partidos fascistas y nazis españoles. Por ejemplo, unos pocos años antes, partidos o agrupaciones de fascistas y neonazis españoles organizaron conferencias con el racista antisemita David Duke, el líder americano del Ku Klux Klan, alguna poco después de que éste regresara de eventos antisemitas en los regímenes de Siria o Irán. Resulta más que pintoresco que estos españoles, sobre todo los comunistas, apoyen a terroristas fundamentalistas como son los de Hamás o a regímenes fundamentalistas como Irán. En Irán todavía a día de hoy obligan a las mujeres a llevar velo, ahorcan en público a homosexuales o las autoridades religiosas permiten que hombres mayores se casen con niñas, en ocasiones son niñas de muy corta edad. Mientras que nunca mencionan, ni fascistas ni nazis, ni los comunistas, que Israel es la única democracia que existe en la región, un país que cuenta con unos valores y leyes occidentales. En 1948 los judíos estaban conformes con su parte del territorio del Mandato Británico de Palestina, aunque les dejaron un minúsculo estado en comparación con el de los árabes, pero estos no quisieron aceptar. En la guerra iniciada por los países árabes, era Jordania la que pretendía Judea y Samaria, también conocida por Cisjordania. Esta es la parte que actualmente controla la autoridad palestina gobernada por el partido Fatah, eso sí, un gobierno sin elecciones democráticas porque si no las perderían contra los fundamentalistas de Hamás. Mientras que Egipto pretendía Gaza, donde actualmente gobierna el grupo fundamentalista terrorista Hamás, desde poco después de los acuerdos de Oslo cuando estos terroristas fundamentalistas aprovecharon la salida de Israel de Gaza, o también el acuerdo incluía el desalojo de los colonos israelíes. Fue años más tarde de la Guerra de Independencia de Israel en 1948, con el apoyo muy interesado del entonces bloque soviético, que aparecieron los terroristas de Fatah de Arafat y se autodenominaron pueblo palestino, adoptando una ideología un tanto comunista, tanto fue así que actuaban por su cuenta en el Reino de Jordania, conspirando contra este Estado capitalista y contra la monarquía, ambos sistemas políticos enemigos para los comunistas. Mientras el Reino de Jordania pretendía que estos autodenominados palestinos fuesen sus súbditos, los terroristas de Arafat iban exigiendo un impuesto revolucionario a los jordanos y actuando al margen del Estado que les acogía. La situación se hizo insostenible, iniciándose un conflicto terrorista entre estos nuevos palestinos comunistas y Jordania. Fue a partir de entonces que Jordania ya no quiso gobernar a los actuales palestinos. Los terroristas palestinos de Gaza pueden ser confundidos con los actualmente palestinos más moderados de la Autoridad Palestina, o con los palestinos de Gaza más moderados o con los que Hamás usa para labores de propaganda. Cuando en realidad Gaza está sometida por el grupo terrorista Hamás mediante fatvas y la Sharía, se hizo con el poder mediante un golpe cruento contra la Autoridad Palestina, asesinando a funcionarios de Fatah, algunos arrojándolos desde la azotea de un edificio mientras lo celebraban con júbilo. Hamás también tiene muchos apoyos en Cisjordania, podrían gobernar si se celebrasen elecciones democráticas.
Aparte de los terroristas de Hamás, en Palestina operan varios otros grupos terroristas, como los también palestinos de la Yihad Islámica, que también lanzan cohetes contra Israel, en principio independientemente o sin el control de Hamás. Otros palestinos se hacen terroristas del Estado Islámico. Los terroristas de Hamás también están en Líbano, desde donde han llegado a lanzar cohetes contra Israel. Al comienzo de la guerra civil de Siria, Hamás apoyó al bando que combatía contra el régimen de al-Assad, para más tarde pasar a ser su aliado, desde que comenzó a recibir dinero de Irán, que está ayudando a al-Assad y pretende asentarse en Siria, igual que ocurre en Líbano donde Irán está presente a través de su grupo terrorista satélite Hezbollah. Irán también está ayudando a los rebeldes hutíes en la guerra civil de Yemen, que a su vez atacan a Arabia Saudí. El lema de los hutíes es una repetición del de otros grupos terroristas satélites de Irán: Dios es grande, muerte a América, muerte a Israel, maldición sobre los judíos y victoria del Islam. Irán es actualmente la mayor preocupación del Estado de Israel, dada su capacidad militar, posee misiles de largo alcance, o tiene la posibilidad de fabricar armas nucleares. También Irán tiene la capacidad económica para financiar a sus grupos satélite terroristas, o están metidos en el narcotráfico en la triple frontera de Sudamérica, para financiar sus operaciones terroristas. Los atentados en Argentina contra la Embajada de Israel, en 1992, y contra la Asociación Judía AMIA, en 1994, fueron perpetrados por terroristas de Hezbollah con el apoyo de Irán, quizás contando con la colaboración de fascistas y nazis argentinos o de agentes de la seguridad que Argentina heredó de la dictadura fascista, muy antisemitas. Además, la expresidenta de Argentina Cristina Kirchner, del Partido Peronista, al parecer firmó un memorándum secreto con Irán para evitar una investigación del atentado a cambio del favor de recibir petróleo. Con Cristina Kirchner, Argentina se alineó con países latinoamericanos comunistas como Cuba y Venezuela, que a su vez apoyaban a Irán, de modo similar al nuevo Partido Comunista Español Podemos. Si bien el Partido Peronista es una extraña amalgama de ideologías populistas, donde también se pueden encontrar violentos fascistas y nazis. Con 85 fallecidos, el de la AMIA fue también el mayor ataque contra objetivos judíos ubicados fuera de Israel desde la Segunda Guerra Mundial. Si a Irán se le permitiese continuar con su política expansionista, acabarían creando puentes de comunicaciones terrestres desde Irán hasta Siria, hasta la misma frontera de Israel. El narcotráfico es una de las habituales fuentes de financiación de grupos terroristas islamistas. También entre árabes israelíes se encuentran clanes mafiosos dedicados al crimen y al narcotráfico, y que son reclutados desde el Líbano por el grupo terrorista pro-iraní Hezbollah. En Israel existe una gran diversidad étnica, religiosa y cultural. También residen con ciudadanía israelí un 20% de musulmanes, la mayoría palestinos, muchos hostiles al Estado de Israel. Entre los musulmanes hay una minoría de beduinos, reacios a cambiar sus costumbres árabes nómadas. También residen drusos, que forman una parte de la policía israelí. Entre los mismos judíos también existe mucha diversidad. La élite económica y religiosa está formada por los askenazis, judíos de Centroeuropa. En un segundo lugar estarían los sefardíes, con origen en la península ibérica, aunque tras la expulsión de los reyes católicos llegaron a Israel desde otros países. Una gran parte de los judíos de Israel proceden de países latinoamericanos, la mayoría son sefardíes que emigraron directamente desde España buscando una vida mejor o sin estar pendientes de las persecuciones de la Santa Inquisición española. Otros muchos judíos emigraron a países latinos en épocas recientes desde muy diversos países. Otra gran parte de los israelíes proceden de los países musulmanes, donde fueron expulsados o perseguidos tras la independencia de Israel, a muchos les robaron todos sus bienes y negocios. Por ejemplo, en Marruecos a día de hoy apenas quedan judíos, país que antiguamente contaba con un gran número de judíos. Los mizrajíes son los judíos no sefardíes con origen en países musulmanes de Oriente Medio y norte de África. Luego estarían los judíos denominados rusos, procedentes de países del antiguo telón de acero, generalmente con costumbres poco ortodoxas para el resto de los judíos. Y otras minorías como asiáticos, africanos o los yemeníes. En Israel existen muchas ideologías políticas que se suelen reflejar en las urnas debido al sistema electoral de Israel, mucho más proporcional que por ejemplo el español. Si bien en los últimos años ha ocurrido un gran cambio político, pasando el Partido Laborista o Socialista a estar a punto de no conseguir ni un escaño, cuando en sus orígenes, aun siendo un partido también formado por comunistas, había estado gobernando en Israel durante la mayoría de los gobiernos anteriores.
A su vez, han ganado poder los partidos laicos derechistas de políticos religiosos y de colonos de los asentamientos judíos en Cisjordania o Judea y Samaria. Unos colonos que actualmente han arraigado en sus localidades, aparte de que cada vez más se ha ido imponiendo la ideología de los colonos con motivaciones religiosas. Aunque al contrario que entre los fascistas españoles, en Israel no tienen por qué ir de la mano las motivaciones políticas con las religiosas, así por ejemplo en Israel los grandes rabinos o las corrientes mayoritarias del judaísmo prohíben que los judíos vayan a la explanada de las mezquitas o más allá del Muro de las Lamentaciones, siendo el lugar donde se encuentran las ruinas del Segundo Templo. O en Israel existe un grupo minoritario de ortodoxos judíos, Naturei Karta, contrarios al Estado de Israel por su interpretación extremista de la Torá, que supuestamente prohíbe que exista un Estado de Israel y menos aún con un ejército judío, así que proactivamente apoyan políticamente a los palestinos o también a Irán. Una gran parte de los israelíes son poco religiosos o ateos, se concentran en la ciudad de Tel Aviv. Además existen otros judíos de corrientes del judaísmo moderadas o progresistas, como son el judaísmo conservador o también el reformista. Estos judíos son más fáciles de encontrar en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, contando con mujeres rabinas o sinagogas LGTB, lo que no es tan sencillo en Israel, donde todas las corrientes moderadas son discriminadas, al menos legislativamente. Los colonos suman una gran parte de la población judía, por tanto, resulta del todo imposible que los ciudadanos de estos asentamientos, algunos podrían llamarse ciudades, puedan ser reasentados en Israel en un supuesto acuerdo de paz con los palestinos. Seguramente esta idea es la que aún manejan en sus agendas los partidos fascistas, neonazis y comunistas españoles, anclados en sus antiguas consignas. El fin de Israel es destruir el mundo. Por ello, es el objetivo de nuestra lucha, y no tiene en cuenta ni concesión ni mediaciones. No queremos paz, queremos guerra, victoria. Cita de Yasser Arafat. Repito, no dejen que caiga de mi mano la rama de olivo. La guerra estalla en Palestina, pero es en Palestina donde nacerá la paz. Esto decía Yasser Arafat en su discurso en la ONU en 1974. Israel, amparado por la ONU, la Unión Europea y demás órganos de hegemónico dominio sionista, avanzaba impunemente arrancando la tierra de la vieja Palestina, usurpando el territorio que les pertenece por la historia y el derecho de identidad de los pueblos. Israel se sienta en la mesa mientras sigue construyendo carreteras exclusivas protegidas por el ejército. Palestina, mientras sus agricultores no pueden recoger las aceitunas porque esa carretera les impide el paso a sus campos de olivos. Lo ilícito contra lo justo, lo falaz contra lo verdadero, el mal, en definitiva, contra el bien. Pero es que aquí pasa algo diferente. No se han encontrado esta vez con un pueblo enfermo, despojado de sus raíces identitarias, de su cultura, de su religión o de su tierra. No se han encontrado con un pueblo dócil que agache la cabeza ante la imposición de sus dominios. En Oriente Medio, la ocupación criminal de Palestina por Israel y el genocidio sistemático contra su pueblo continúan. Se encontraron frente a frente contra guerreros natos, contra una comunidad de sangre que confirma a día de hoy ser el más activo resorte contra el nuevo orden mundial y la imposición de los países del mundo. Y nosotros a lo mejor tenemos que aguantarnos, decir ahora mismo, Israel es una realidad que no nos gusta, es una realidad, pero nunca podemos renunciar a que deje de serlo. Porque el pueblo palestino tiene derecho a recuperar la totalidad de su territorio, tiene derecho a que los territorios palestinos sean desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. El pueblo palestino, como todos los pueblos ocupados, tienen derecho a resistir contra los ocupantes por todas las vías, incluida la vía armada. Y tenemos que decir eso sin complejo. Porque si ellos querían guerra, tendrían la guerra que buscaban. Ni una gota de sangre sin defender, ni un solo palmo de tierra sin defender. La intifada es aquel gesto heroico que todos querríamos ser. La intifada, camaradas, no es violencia, no es terrorismo como nos hacen ver los medios, la prensa, nuestras democracias, que no son nuestras sino suyas, en última instancia.